Bienvenidas y bienvenidos a todos a este conversatorio que podemos esperar de las encuestas electorales para la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos y para el Grupo de Estudios de la Democracia Demos que yo dirijo en la Universidad del Rosario. Es un gran gusto poder hacer este evento y quiero agradecer muy especialmente a nuestros invitados de esta noche, Ángela Garzón, Alejandra Barrios, Jorge Galindo y Sergio Guzmán, que nos acompañan para 3-4 eventos durante todo, acompañando un poco todo el ciclo electoral, toda la campaña, un ciclo de evento entonces dedicado al papel de las encuestas en este ciclo electoral de 2022. Para este primer conversatorio quisimos tener un enfoque un poco original, esperamos que les va a interesar. Más que invitar encuestadoras, que es lo que siempre se hace, pues gente que hace las encuestas, decidimos más bien dar la palabra a sectores que consumen las encuestas o que son intermediarios, digamos, de las encuestas, que son los que los presentan a un público específico. Cada uno de nuestros invitados representa de cierto modo uno de estos sectores, ¿no? Y una de estas formas de uso social de las encuestas. Entonces es un poco lo que nos reúne hoy día, el tema que nos va a reunir. Como decía, entonces el evento va a tener el formato siguiente. Primero voy a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados haciéndole una pregunta un poco específica a su sector y a cómo se ve el uso de estas encuestas y los desafíos que plantea desde su sector. A cada uno tendrá unos 5 o 10 minutos para responder a la pregunta y después cada uno de los otros invitados, de los 3 otros invitados, podrá reaccionar un poco sobre lo que ha dicho el invitado con aportes, preguntas que permitan que sea verdaderamente un conversatorio, porque es un poco la idea. Y al final de la sesión, pues abriremos un espacio, espero que tengamos tiempo para el público. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Seremos pocos en estas circunstancias un poco particulares que vive el país. Pero igual pues yo creo que es bienvenido también hacer un poco una pausa y empezar un poco a dedicar el espíritu y las neuronas a unos temas con un poco más de distancia quizás. En todo caso, este evento va a ser disponible, va a ser grabado y va a ser disponible sobre la página internet de la Universidad del Rosario y esperamos que tendremos más público que lo pueda ver en diferido. Entonces, sin extenderme más sobre la introducción, vamos a empezar con nuestros invitados y les voy a presentar los invitados en el orden en que les voy a dar la palabra. Voy a empezar con Alejandra Barrios. Alejandra Barrios es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en régimen contractual internacional de la Universidad de los Andes y Alejandra es muy conocida en Colombia por ser la directora de la Misión de Observación Electoral, una organización que existe desde 2006 y que hace seguimiento a los procesos electorales desde esta fecha. Alejandra ha sido también parte de misiones de observación internacionales de procesos electorales internacionales y ha sido parte de la misión electoral especial que negoció una reforma de la legislación electoral en el marco de la aplicación de los acuerdos de paz. Alejandra, entonces contigo vamos a evocar para empezar el tema de la legislación sobre las encuestas. Es un tema que está muy de actualidad porque estamos en las discusiones alrededor de la reforma del Código Electoral en Colombia. En las pasadas elecciones tuvimos varias preguntas que se plantearon alrededor de la legislación de las encuestas, en particular porque aparecieron nuevas encuestadoras, hasta ahí desconocidas, más allá de las
que actúan en el mercado de toda la vida, publicando encuestas a veces con resultados un poquito sorprendentes, para decirlo así, o contraintuitivo, lo que ha planteado un poco la inquietud de si había ahí una posibilidad de manipulación, y la reforma del Código Electoral entonces da nuevas prerrogativas al Consejo Nacional Electoral en la materia para tratar de regular las encuestas electorales. Entonces, la pregunta que te voy a hacer un poco es cuáles son las discusiones alrededor de este código electoral, cuáles son los riesgos que se plantean hoy día. Hay muchas quejas también por parte de las encuestadoras que dicen que el Consejo Nacional Electoral les está poniendo muchísimas trabas para ejercer su actividad. Entonces, quisiera que reacciones un poco sobre esto y que nos cuentes un poco qué está en juego hoy día en esta reforma del Código Electoral con respecto a las encuestas. Pues Jan, muchísimas gracias. Y pues me encanta estar en esta conversación con Jorge, con Ángela, Sergio, contigo y contigo, Jan. Además, creo que lo primero que quiero señalar es pues que tomaste la decisión, creo que de ponerme el tema menos divertido en la discusión de las encuestas, así que lo que ustedes van a ver, yo soy la parte que lleva lo más harto, y lo que quiero ser absolutamente clara es que es completamente culpa de ellos. Porque lo que yo les voy a contar es algo que posiblemente ustedes ya han visto en sus clases, y van a decir, no, que es artera lo que está haciendo Alejandra Barrios, pero se trata de que esperen a escuchar a Ángela, a Jorge y a Sergio. Digamos que ese es como el truco para que entonces llegue muchísima más gente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que señalar y por qué el tema de las encuestas se vuelve un tema importante cuando estamos hablando de procesos electorales? Porque las encuestas, si tienen la capacidad de influir sobre los ciudadanos en materia no solamente de cómo está viendo el proceso electoral, sino influyen en lo más importante, que es el sentido del voto. Entonces, uno de los temas que muy seguramente van a aparecer por algún lado es la discusión sobre la veda frente a la información de encuestas, y también quienes trabajan en materia de publicidad frente a la propaganda política que se hace unos días antes del día de las elecciones. En Colombia, tradicionalmente, y esto es lo primero que quiero que anoten, no está definido por ley cuánto dura la veda electoral. Hoy la definición de la veda electoral se hace en el plan de seguridad del proceso democrático. Es decir, nosotros en este momento estamos discutiendo todo lo que va a ser el plan de seguridad de las elecciones del próximo año. Digo, nosotros es en calidad de directora de observación electoral, pero están todas las entidades involucradas en el proceso electoral mirando cuáles son las condiciones de seguridad que tienen que rodear el próximo proceso electoral. Y en el país ha sido tradicional que 8 días antes se prohíba tanto la presentación de encuestas como de propaganda electoral. La veda electoral también se conoce como el periodo de reflexión o como el periodo de silencio electoral. Y tiene un objetivo filosófico que en lo personal yo creo que es real, y es tratar de buscar que el ciudadano deje de tener bulla, que toda la información que ella recibió sobre los procesos electorales sea capaz de pasarla por un tamiz de reflexión consigo mismo y tomar la mejor decisión de quién puede ser el ganador. Y claramente el resultado de una encuesta o el resultado de un sondeo puede modificar la forma en que el ciudadano puede votar, porque puede tomar dos opciones. O toma la decisión de montarse en el caballo ganador, entonces una encuesta donde dice este candidato o candidata va ganando por tantos puntos y ya no hay forma de alcanzarlo, entonces uno dice, pues sí me gustaba ese, pero pues ya que este va a ganar y no los veo muy diferentes, prefiero votar por este candidato. O puede tomar la decisión en contrario y decir, ¿cómo así? Va ganando ese, todos tenemos que ir a votar en contra de ese candidato porque de pronto el margen es muy pequeño y queremos que nuestro candidato gane. Entonces, hace parte además en términos de comunicación pública y política de las estrategias de los candidatos. Cuando nosotros estamos en procesos electorales tenemos dos tipos de encuestas. Hay unas encuestas internas de las campañas o de los candidatos o de los partidos políticos. Esas encuestas internas no se hacen públicas. Esas encuestas internas no tienen que ser presentadas ante ningún tipo de autoridad
plan de acción que se va a tener para la última semana de elecciones, para el fin de semana electoral, para 15 días antes, un mes durante toda la campaña. Pero hay otro grupo de mecanismos a través de los cuales los ciudadanos recibimos información de cuáles son las tendencias de preferencias que tenemos como comunidad. Y aquí tenemos de una parte las encuestas, de otra parte los sondeos, de otra parte los pronósticos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos regulado? Las encuestas, sondeos y pronósticos que van a hacerse públicas, conocidas a través de los medios de comunicación. Si una organización política toma la decisión de hacer pública una encuesta propia, va a tener que seguir las mismas reglas que les voy a contar ahora y que pasa por las establecidas a través de diferentes resoluciones por el Consejo Nacional Electoral. Yo les voy a contar ahorita las reglas que tenemos vigentes. Yo no sé si más adelante, cuando empecemos a conversar, en el código electoral que se finalizó la negociación en diciembre del año pasado, se establecen unas reglas muchísimo más estrictas que generaron además unas reacciones fuertes de las encuestadoras, muchas que comparto, en las que se les definen prácticamente cuáles deben ser los márgenes de error, no prácticamente, se les definen los márgenes de error, se les definen más o menos cuál debe ser la composición de las muestras y se establecen unas reglas de juego, digamos, que dejan, que le quitan la libertad que hoy tienen las encuestadoras de manejar sus procesos técnicos, metodológicos y estadísticos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos cuando estamos hablando de una encuesta? Lo primero que tenemos que tener claro es que estamos hablando de una foto y un momento determinado. Una encuesta que se hizo en la segunda semana de abril y que hoy se hace pública, puede estar señalando unos temas completamente, unas reacciones ciudadanas y unas percepciones ciudadanas completamente diferentes a una encuesta que empezó a hacerse el miércoles de la semana anterior y terminó de correrse este domingo. Si ponemos esas dos encuestas pueden estar hablando de países completamente diferentes, con diferencia de una semana, y este ejemplo en particular es porque hoy estamos y llevamos una semana en paro, y eso no estaba pasando en la primera o en la segunda semana de abril. Entonces, ahí encontraríamos dos fotos completamente diferentes del mismo país. Que, entendida que es una foto y que no es una historia, que no es un video, entendemos las encuestas, o la entiende el Consejo Nacional Electoral, como un producto técnico de base científica que tiene un conjunto de procedimientos y herramientas que son resultado de un cuestionario específico. Y eso significa, dentro de esas técnicas y procedimientos de lo que estamos hablando, es que se tiene la posibilidad de obtener tanto datos como información sobre la opinión de un grupo de personas representativas que son consultados. Esa es la muestra. Entonces uno puede definir una muestra que es el grupo de personas, pero además esa muestra define un espacio geográfico, entonces un grupo de personas de determinado espacio geográfico, pero además le puede poner otras características. Deseo hacer una muestra en este espacio solamente de un grupo de ciudadanos de la ciudad de Bogotá pertenecientes al estrato 2, 3 y 4, porque quiero ver cómo se comportan sobre las preferencias en torno a estos determinados candidatos, y no tengo que coger todos los candidatos. Con el código electoral eso empieza a modificarse. Sobre esas tres cosas, el código electoral que está hoy en estudio de la Corte Constitucional, y creo que ese es uno de los temas que hay que revisar con muchísimo cuidado. La empresa encuestadora ya no puede hacer lo que hace hoy, ya tiene que seguir unas reglas para la conformación de ese panel para la muestra. Los resultados que se obtienen de esa muestra, de ese espacio geográfico, son resultados que pueden ser generalizados al conjunto de la población. Entonces, cuando nosotros nos está entregando los resultados de una encuesta, lo que nos están diciendo, y a veces nos sorprendemos, pero es que es una encuesta de 5,000 personas, si no estoy mal, la de Inbamer, la última que se presentó de Inbamer, es de 5,000 personas, y uno dice, ah, no, pues bonito así, no, usted va y encuesta a 5,000 personas y le da con mayor preferencia X, Y o Z persona. Eso es falso, no. El método estadístico permite que a través de una muestra muy bien realizada, con unos márgenes de error, se pueda señalar que ese resultado
puede representar de manera generalizada la opinión del grupo de ciudadanos de acuerdo a la conformación de la muestra. Cuando se toma la decisión de hacer una muestra y para que sea aceptada por el Consejo Nacional Electoral, siempre se tiene que entregar una ficha técnica. Y esa ficha técnica debe tener al menos cuál es el tamaño de la muestra, cuál es el margen de error, cuál es la definición de la población, cuál es el nivel de confianza estadístico y cuál es la referencia geográfica, es decir, geográficamente, dónde va a ser corrida dicha encuesta. Esa ficha técnica es entregada después, puede ser entregada después a la autoridad electoral de que la encuesta es publicada. Y con eso se está cumpliendo con unos requisitos mínimos dentro de los cuales se incluye, además dentro de estos requisitos, señalar la empresa que está haciendo la muestra y la encuesta, perdón, y quién financia la encuesta. Estos mismos requisitos, pero sin una ficha técnica tan estricta, también es solicitada para los sondeos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral nos dice que los sondeos son todos aquellos procedimientos que permiten reconocer opiniones, actitudes de una colectividad, de un grupo de personas, y que se hace a través de cuestionarios, pero que no tienen las características técnicas y de procedimiento tan rigurosas como las encuestas. Los sondeos no son preparados, no están planeados, no tienen una fundamentación técnica, no tienen una fundamentación probabilística, tiene como objetivo capturar una información y entregar un panorama general frente a un tiempo corto que fue donde se realizó este sondeo. Y es de carácter anónimo, porque aquí estamos diciendo que el sondeo es de carácter anónimo y la encuesta no. Alejandra, perdón, ¿sí? Si puedes redondear, te queda un minuto. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de carácter anónimo o no? Cuando estamos hablando de encuestas, para poder demostrar técnicamente que la encuesta está bien hecha, normalmente quienes llenan una encuesta dicen cuál es la edad, se pregunta el sexo, se pregunta dónde vive, cuál es la ciudad, es decir, información de referencia, que es lo que necesita la empresa que está haciendo la encuesta. En Colombia, y aquí voy cerrando, están completamente prohibidos los pronósticos. Están completamente prohibidos pronósticos, es decir, a partir de la información que yo tengo de una encuesta, yo no puedo hacer pronósticos de resultados ni proyecciones de los resultados que puede tener un proceso electoral, que además está completamente prohibido. Están completamente prohibidos las encuestas en boca de urna, es decir, el mismo día de las elecciones. Está completamente prohibido también entregar resultados de sondeos durante los 8 días de la veda y el día de las elecciones. Y la divulgación de la encuesta debe siempre hacerse en el medio de comunicación con la ficha técnica acompañada y la fuente de financiación. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, en principio, el control que hace el Consejo Nacional Electoral sobre las encuestas radica solamente en la inscripción de la encuestadora, donde demuestra experiencia, que mínimo debe ser de 2 años, debe entregar posteriormente la ficha técnica, quién financia quién financia sus encuestas o sondeos, y eso lo puede hacer inclusive después del proceso electoral. La autoridad electoral no vigila ni controla más allá de esto. ¿Listo, Jan? Hola, Jan. Se cayó Jan. Sí, justamente hemos perdido al moderador. Entonces, dicho esto, creo que para ayudar a Jan Basset, los temas relacionados con las modificaciones que están en el código electoral lo podemos tocar después, y creo que iba, no sé si Sergio Jorge. Sergio, Ángela. creo que Sergio iba Ángela, de ¿Iba hecho. Ángela? Sí. Entonces, me permito presentarles a Ángela Garzón, como no tengo su hoja de vida, pero es una mujer muy reconocida en política. Gracias. Fue candidata a la alcaldía de Bogotá, se retiró y su candidatura, y creo que además por eso la relevancia de su experiencia, es
que fue resultado de una encuesta, que ese es uno de los mecanismos de decisión interna de los partidos a los cuales pueden hacer uso para decidir candidatos y candidatas. Ángela, te agradecería que presentaras brevemente tu hoja de vida y pudieras hacer uso de tus 10 minutos. Muchas gracias, Alejandra, a Sergio, a Jorge, a Jan por invitarme, pues es un honor estar aquí. Sí, quiero contarles, yo soy primero filósofa de la Universidad Nacional, que eso casi nadie lo sabe. Tengo una especialización en negociación y relaciones internacionales de los Andes y he trabajado tanto en el sector público como en el privado. Fui concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Cuando era concejal fui una de las precandidatas del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá, que lo definimos por encuesta, ya les contaré todo ese proceso porque y fui elegida como la candidata y después en julio de 2019 el partido decidió darle la bala a Miguel Uribe y yo me uní, renuncié al partido, también a mi curul como concejal, que legalmente no tenía que hacerlo, pero pues yo sí creo que cuando uno renuncia a un partido también debe renunciar a los privilegios como ser concejal, y me uní como jefe de debate a la campaña de Carlos Fernando Galán. Entonces, bueno, he trabajado en muchos temas, trabajado temas de competitividad, también todo el tema de violencia contra la mujer y contra los niños han sido parte de los trabajos que he hecho y fue parte de mi trabajo en el Consejo de Bogotá. Para contarles un poco, digamos, lo que nadie sabe de la encuesta, nosotros tuvimos unos compromisarios, los otros precandidatos en el Centro Democrático fueron Diego Molano, hoy ministro de Defensa, Samuel Hoyes, quien en ese momento era representante a la Cámara por Bogotá y renunció para poder ser uno de los precandidatos a la alcaldía, y yo que en su momento era concejal. Nosotros nos demoramos más de un mes con compromisarios de parte de cada uno para decidir cómo sería la encuesta. Yo fui una de las que más insistí en que no podía hacer una sola firma. La verdad, debo confesar que me daba miedo que hicieran trampa. Creía que si la encuesta era real podía ganar y bueno, y efectivamente la gané. Pero yo fui una de las que exigí que si íbamos a hacer ese proceso, tenía que haber más de una empresa. Al final fueron 2 firmas encuestas, pues fueron 3 firmas, pero 2 hicieron encuestas, una a los militantes del partido, otra abierta, o sea, militantes del Centro Democrático y a la ciudad en general, y hubo otra empresa que hizo la auditoría. Esto fue, digamos, una exigencia y pues ya les voy a contar por qué. Yo creo en las encuestas siempre y cuando sean muy transparentes y creo que hayan varias firmas equilibra la información. Nosotros hicimos un proceso más de un mes donde hubo pues bastantes peleas para llegar. Al final decidimos que era una encuesta de 2% de margen de error para las 2 encuestas, tanto a la militancia como la que era abierta en la ciudad. La que era abierta en la ciudad fue puerta a puerta y la que fue a la militancia fue telefónica. Y cuando hablo militancias, eran militantes inscritos oficialmente en la base de datos del partido. Y después les contaré por qué era esa base de datos oficial, porque después cuando se dieron los resultados, pues uno de los precandidatos tuvo bastantes molestias y dijo que habían personas que eran de otros partidos, pero pues esa era la base oficial del partido, que fue la que proporcionó al CNC esa base de datos. Y otra firma que hizo la auditoría para saber que todo era real. En esta puerta a puerta estuvimos en 19 localidades de las 20 de Bogotá. La única localidad que no se incluyó fue Sumapaz. Esto se hizo pues porque es mucho más difícil, era más costoso hacer la empresa, demográficamente pues es más pequeño las votaciones, entonces se decidió que solo se iba a hacer puerta a puerta en 19 localidades, excluyendo a Sumapaz. Y este fue un proceso complejo, se decidió que el 15% de militancia, yo fui la que lo solicité. Mis posiciones de centro hacían que muchas veces, cuando se trataba de la militancia,
pues claramente estaba en desventaja porque muchas de mis posiciones de centro en temas animalistas, en temas ambientalistas, en temas de no pelear tanto y ser un poco más conciliadora, pues eso hacía que muchas veces muchos de los militantes no se pusieran en mi contra. Entonces sabía que si era un porcentaje muy alto de militancia, pues no iba a ser tan justo como si era abierto Bogotá. Y pues una de las discusiones fue que íbamos a escoger el candidato a la alcaldía de Bogotá y no el candidato que le gustara solamente al Partido Centro Democrático. Digamos que fui muy comprometida con mi partido, que en ese momento era Ahora, pero digamos que una discusión fue esa, o sea, vamos a escoger el que escogerían los militantes o vamos a escoger a quien escogería la ciudad de Bogotá. Y fue una discusión bastante grande, digamos, que dijimos, yo fui una de las que di esa pelea y por eso llegamos al 15% solamente de militancia. Eran encuestas efectivas. ¿Qué son encuestas efectivas? Son encuestas que la gente tiene que contestar y escoger uno de los 3 candidatos. En ese momento éramos 3 candidatos, entonces no se valían encuestas donde la gente no escogiera. Eso es importante también, pues quienes son más expertos en encuestas saben que esto es importante, entonces también dijimos que fuera efectiva, tanto para militancia como para la encuesta que era abierta. Entonces, digamos que en este proceso complejo, sí es muy importante el universo que se escoja, la ficha técnica de las encuestas es muy importante. Yo sí creo que si una encuesta es transparente, nos da la realidad. Y lo que decía Alejandra, además, es muy importante. Esta encuesta también que se hizo del Centro Democrático fue el fin de semana anterior a la fecha escogida para dar el resultado. O sea, el trabajo de campo de las 2 encuestas fue el fin de semana antes. Nosotros dimos el resultado el 25 de febrero de 2019, fue el fin de semana anterior que se hizo ese trabajo de campo, porque como bien decía Alejandra, si se hubiera hecho 2 semanas antes, 3 semanas antes, pues era una radiografía diferente a la que se daba en el momento de anunciar el resultado. Entonces eso también fue, algunos querían que fuera un tiempo antes, esa fue una pelea también de decir, no, tiene que ser el trabajo de campo lo más cercano a la fecha del resultado. Y escogimos no solamente un fin de semana, escogimos días jueves y viernes y sábado y domingo, porque queríamos también que tuviera tanto los días laborales como los días no laborales. Sobre todo cuando teníamos, de los militantes muchos éramos sus teléfonos fijos de residencias. Entonces, pues en días laborales era difícil que estuvieran. Éramos época antes de pandemia, entonces la gente no estaba tanto en sus casas. Entonces, por eso se eligió que fuera tanto días laborales como días no laborales. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta cuando se hacen este tipo de encuestas de escoger un candidato. Yo creo que cada candidato tiene que tener muy claro cómo puede realmente ganar y garantizar que sea transparente. Y yo creo que esa fue una encuesta muy bien hecha, un buen ejercicio, y no lo digo porque haya sido la ganadora, sino que realmente fue juicioso. Realmente nos asesoramos de expertos, participaron con propuestas de hacer encuestas, creo que casi todas las firmas encuestadoras se invitó a que varias firmas nos dieran las cotizaciones y se hizo una elección de esas 3 firmas que nos acompañaron por su propuesta, pues también por los precios también que se hizo. Les cuento esto, además es una encuesta que no pagaba el partido, sino era un préstamo contra reposición de votos. Digamos, el candidato elegido tenía que ser quien asumiera ese préstamo y se pagaba después contra reposición de votos. Entonces, digamos que también eso garantizaba cierta transparencia porque nadie estaba, digamos, siendo el que la pagara o algo también que podrían manipularse los resultados. Este fue un ejercicio en que participaron varias personas del partido. Yo creo que eso también dio garantías a que fuera una encuesta, pues un proceso que al final, aunque hubo personas a las que no les gustó el resultado, pues tanto que al final ya en el mes de junio me quitaron el aval, pero igual sí se respetó el resultado
porque hubo un trabajo previo donde además de los compromisarios de cada uno de los candidatos, hubieron compromisarios del partido avalando todo, acompañando todo el proceso. Fue la directora del partido, Nubia Estela Martínez, y la senadora María del Rosario Guerra, que sirvieron, digamos, como veedoras y acompañantes para asegurar que los 3 precandidatos nos pudiéramos poner de acuerdo y llegar a estas decisiones. No es fácil dentro de los partidos, siempre digamos que a alguna parte no le gustan los resultados y eso hace a veces que los procesos de encuesta, pues pase lo que pasó en el Centro Democrático, no solamente con mi candidatura, sino con otras candidaturas, pues al final decidieron retirar los avales. Tal vez si se hubiera hecho por una consulta de votación popular, pues esto no hubiera, pues no pasa, es por ley, están obligados a hacerlo. Pero, por ejemplo, yo fui una de las que más dije que no estaba de acuerdo en una consulta que fuera fría, que no fueran elecciones. Recuerden que la única consulta, digamos, que se hace en elecciones son las consultas presidenciales que se hacen cuando son elecciones al Congreso, que se eligen los candidatos presidenciales. Yo sí creo que cuando se hacen consultas populares que no van unidas a esas elecciones como son las del Congreso, pues son consultas muy frías donde hemos visto que se gastan mucho dinero el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, pues el dinero del Estado, y realmente hay muy poca participación. Entonces, por eso también las encuestas se vuelven un mecanismo interesante para que los partidos puedan hacer estos ejercicios, porque ir a consulta cada vez es más rechazado por la ciudadanía, por los costos y la poca participación que hay, aunque sí es muy democrático, pero hemos visto que no hay tanta participación y tiene también unos temas difíciles. Alejandra hablaba también algo importante, por ejemplo, es para las elecciones presidenciales, es donde se puede hasta una semana antes publicar encuestas, y aquí ya estoy hablando más de mi experiencia como jefe de debate de Carlos Fernando Galán. Para las elecciones regionales hasta 2019, hasta un día antes del día de la elección se pueden publicar encuestas. Y nosotros, por ejemplo, vimos en la elección a la alcaldía, al final, pues mucha manipulación con las encuestas. No voy a decir nombres de firmas ni nada, pero el viernes antes del día de elecciones salió una encuesta muy alejada de la realidad, pero que hizo daño a los candidatos, daba como, pues ganadora, y voy a decir a quién daba ganadora a Carlos Fernando Galán, pero muy cercano a otros 2 candidatos, a la hoy alcaldesa Claudia López y también a Miguel Uribe. Digamos que esa encuesta, puedo decir, a nosotros como candidatura nos hizo daño porque se hizo pensar que habían pues como varias opciones para elegir, y creemos, no vamos a decir que fue falsa ni nada, pero que sí fue un poco manipulada, y pues después con los resultados que se dio el día de elecciones se vio. Entonces creo, por ejemplo, que eso es algo que se debe cambiar, que sí creo que es mejor que la última encuesta sea una semana antes, que la gente tenga esta semana para tomar su decisión y no haya más encuestas que manipulen un poco la información a los que los ciudadanos se ven expuestos. Creo que las encuestas sí son un buen mecanismo para que los partidos elijan sus candidatos. Creo que pues debe haber un respeto también dentro de los partidos para respetar ese tipo de procesos. Creo que procesos como los que hicimos en el Centro Democrático, y ahí sí quiero hablar que pues todos los precandidatos, Diego Molano, Samuel Hoyos y yo, al haber hecho ese proceso tan juicioso, digamos, de haber tenido unas discusiones que fueron bastante álgidas para escoger las reglas al final, pues así creo que se puede hacer bien una encuesta. Ya es otra decisión que los partidos respeten ese resultado y puedan hacerlo. Entonces yo creo que esta es una discusión importante de cómo deben ser las encuestas, de cómo se deben manejar los universos de las encuestas, como les decía, porque eso sí hizo la diferencia, digamos, para que yo fuera elegida, y fue una pelea que di bastante grande, asegurándonos de que fuéramos
unos universos transparentes. También es muy importante ver cómo el peso que tiene el universo, por ejemplo, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos barrios se van a hacer, cuántas manzanas catastrales, nosotros lo hicimos por manzanas catastrales. Las ubicaciones, por ejemplo, podíamos ver, y eso se ve reflejado, en ciertos barrios, en ciertas manzanas, depende de los estratos y la edad de la población, pues había ciertas afinidades o ciertas tendencias. Después, cuando analizamos varias encuestas que se hicieron a la alcaldía, ya para las elecciones, con la campaña de Carlos Fernando Galán, veíamos que a varias firmas escogían unas manzanas catastrales específicas, una población específica, donde se puede dar cierta manipulación porque ya más o menos se sabe ese tipo de personas qué tendencias tienen. Entonces, es muy importante por eso las fichas técnicas. Yo creo que aprendí bastante por mi experiencia, no, antes no había tenido como tanta experiencia con esto, pero sí se pueden manipular las encuestas con cosas que a veces la gente no se fija, como estas que les digo. Escoger qué barrios, qué población, qué edades. Cuando uno tiene cierta información previa, sí puede dar una manipulación y puede llevar hacia una tendencia. Entonces es muy importante esas fichas técnicas de las encuestas. Yo creo que esa es la discusión que se debe dar, que traten de ser lo más objetivas, lo más neutrales para realmente conocer la fotografía que haya en una ciudad o que haya en un país, porque sí se pueden manipular las encuestas, lo digo por mi experiencia, se pueden llevar a tener ciertas tendencias, entonces creo que entre más transparentes seamos, mejor. Y los tiempos también deben ser muy importantes para que no haya esa manipulación días antes a las elecciones. Muchas gracias, Ángela Garzón, por su testimonio, por su experiencia. Le quiero excusarme ahí, tuvimos un pequeño inconveniente técnico en el centro de Bogotá, por razones que se imaginan, y no pude presentar a Ángela Garzón, pero afortunadamente ya todos la conocemos. Ángela Garzón, filósofa de la Universidad Nacional, especialista en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes. Actualmente hace parte del equipo de gerencia de EPM y pues como sabemos fue concejal de Bogotá desde 2016 a 2019 antes de ser la candidata del Partido Centro Democrático, entonces con el proceso que nos contó ahorita. Y yo no sé si tienen los demás, Alejandro. Las campañas aportan a las campañas políticas. No sé si tuviste también la posibilidad, por lo menos, de reconocer ese fenómeno. Totalmente, debo decir que aunque de pronto muchos se imaginan que Carlos Fernando Galán tenía todos los recursos, cuando yo llegué fuimos una campaña bastante austera y precisamente por esas encuestas, muchas siento que sí fueron manipuladas mucho antes de la semana anterior. Fue para nosotros muy difícil conseguir esa financiación, digamos un poco también los préstamos en los bancos y todo, porque veíamos que habían otros candidatos que inflaban bastante las encuestas, y eso hace muy difícil conseguir la financiación. Yo creo que también ese tema de la financiación de las campañas políticas es algo que se debe discutir en Colombia. Las encuestas sí hacen totalmente que tanto los bancos para los préstamos a los candidatos como las empresas que ayudan a financiar pues tomen decisiones y sea más difícil o no conseguir recursos. Entonces este es un tema, pero además este es un tema bastante importante. Yo soy una de las que apoyo la financiación estatal, creo que hace más transparente y que evita tanta corrupción y también tantos intereses a la hora de gobernar o de legislar.
Entonces, esta ya es una discusión mucho más profunda que valdría hasta la pena otro panel, pero lo que dice Alejandra, la pregunta de Alejandra, sí, claramente las encuestas determinan mucho que haya esos recursos, esa financiación, inclusive para los préstamos a los candidatos. O sea, los bancos, una de las cosas que ven, y cada vez es más difícil que los bancos hagan esos préstamos a candidatos, lo que más se fijan es en las encuestas, hacen su proyección sobre las encuestas. Yo tenía una pregunta para Ángela, porque uno escucha muchas veces el día de las elecciones, cuando ocurren las elecciones, antes de que estén contando los votos, que todos los partidos tienen sus encuestas. Nuestros números nos dicen que no sé qué. Nuestros números nos dicen que vamos bien en Bosa o en Kennedy o no sé qué. ¿Cuáles son esos números? ¿O qué operación hay ahí detrás en el día de las elecciones dentro de las campañas? Bueno, también hay mucha manipulación de información, pero sí muchos partidos hacen, digamos, sus encuestas propias, pero te digo, es muy fácil como querer engañarse a uno mismo, puedo decir. Si uno no es transparente realmente en las encuestas, también hay muchas personas que les gusta llevarle a los candidatos o a los partidos los resultados que quieren ver. Ahí te cuento una experiencia. Yo cuando era ya la candidata de Centro Democrático, pero pues por tantos problemas que hubo al interior y algunas cosas que no he querido contar y creo que no contaré ni nada, yo hice una encuesta propia financiada por mí. Ahí en esa ocasión la hice con la firma Yanhad, donde les dije además, y todo el universo es, quiero algo real, o sea, absolutamente real, porque pues quiero saber la verdad. Y por ejemplo, en el momento en que se decidió retirar ese aval, teníamos esa encuesta donde nos mostraba a Miguel y yo totalmente empatados y mostraba quién tenía más posibilidad de crecer, digamos, pero tenía esa y luego se hizo otra encuesta paralela por parte del partido, de la que nunca fui informada además, donde no se conoció el universo, pero la mayoría era a militantes, donde se dieron otros resultados. Pero por eso te digo, los partidos pueden tener una encuesta que no sea la realidad, que les muestren los números que quisieran tener, pero si uno no hace las encuestas con el universo real para que sean transparentes lo que te estoy diciendo, pues es muy diferente. A veces también muchos dicen eso y no hacen las encuestas, pero lo que te digo, es muy fácil que los candidatos o los partidos caigan en números que quisieran tener y se pueden manipular las encuestas y hay muchos números, pero pues yo creo que el ejercicio correcto para o candidatos o partidos debe ser tener encuestas transparentes, porque pues hay muchos que quieren ganar, claro, pero cuando llegas al día de las elecciones, pues ahí ves el resultado real. Y yo sí creo que cuando uno hace la encuesta con el universo da muy parecido a los resultados electorales. O sea, cuando realmente se hacen transparentes las encuestas con una radiografía real, sí son muy parecidos los resultados que se dan en las elecciones. De pronto una de las que falló, que te digo, pues yo estaba en el Centro Democrático, apoyé el no en el plebiscito, por ejemplo, yo creo que esas fueron encuestas que de pronto la técnica no fue la mejor porque a la gente le daba pena decir que iba a votar no. Entonces, de pronto esos temas tan difíciles, yo como investigador, pues al ser filósofa he trabajado también como investigadora, he trabajado temas sociales, por ejemplo, en temas de preguntas sobre consumo de sustancias psicoactivas y todo. Para ese tipo de preguntas tan difíciles se hacen otro tipo de técnicas. Yo creo que pasó un poco con el no y por eso las encuestas dieron tan diferente hasta las internas que tenían muchas personas, pero cuando en otro tipo, en las preguntas ya que no dan pena contestar, como por qué candidato vas a votar, siempre las encuestas que tienen transparentemente los universos y todo, sí dan muy parecidos a los resultados que vemos los días de las elecciones. Bueno, entonces vamos a pasar a Sergio Guzmán para hablar un poco de cómo las encuestas se reciben en el mundo empresarial. Sergio Guzmán es director de la organización Colombia Risk Analysis.
Es una consultora de riesgos políticos que hace análisis de riesgo comercial, de seguridad y político en la región andina y particularmente en Colombia. Y que tiene entre sus clientes varias empresas importantes, entre otras multinacionales. Tiene Sergio Guzmán una maestría en Economía Internacional y Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y tiene un pregrado en Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Entre los informes que publica Colombia Risk Analysis para sus clientes, obviamente pues el análisis de las encuestas es fundamental y recientemente, entonces Sergio ha empezado, no recientemente, de hecho hace algunos, yo creo que la campaña pasada también lo hizo un ejercicio de agregación de las encuestas, publicando un índice agregado de preferencias electorales, quizás para evitar, digamos, el ruido que puede generar una encuesta específica y tratar de ver tendencias de una forma un poco más lisada, un poco más depurada. Vamos a ver, Sergio nos va a contar un poco por qué lo hace y si tiene que ver, entonces, de cierto modo, con esta utilización y estas anticipaciones a veces que pueden parecer un poco irracionales y excesivas de los empresarios. Uno sabe que el día de las elecciones tenemos siempre reacciones de los mercados un poco raras ahí y a veces exageradas, digamos, sobre la elección de tal o cual candidato. A veces ocurre, o nos va a decir Sergio, si ocurre lo mismo con las encuestas y cuáles son los problemas que esto plantea. Entonces, Sergio, te escuchamos. Vale, no, Jan, a ti muchas gracias y qué honor me hacen estar con ustedes, no solamente en la coyuntura, sino en este panel. Yo creo que para empezar, el sector privado siempre ha utilizado las encuestas, pero no siempre son encuestas electorales, muchas veces son estudio de mercado. ¿Usted prefiere producto A o producto B? Si la Coca-Cola es roja, ¿cómo va a reaccionar un grupo de consumidores posibles? ¿Les va a gustar o no? ¿Qué tal va a ser? ¿Qué tal va a pegar este comercial para que este producto, digamos, sea consumible o no? Le muestran un comercial a un grupo piloto que digan si les gusta o no el producto, si lo comprarían o no. Entonces, para el sector privado nunca ha sido, digamos, una extrañeza tomar información de encuestas y aplicarla a su práctica. El asunto con las encuestas electorales y el sector privado que nos ataña es que las encuestas necesitan entender o por lo menos pronosticar, y si no pronosticar, entender qué es lo que va a suceder en el futuro, para así planificar, para así mitigar, para así entender cuáles pueden ser sus posibles riesgos, cuáles pueden ser posibles candidatos y según lo que han dicho esos candidatos sobre, no sé, voy a decir alguna cosa, la industria bancaria o la industria automotriz o la industria de hidrocarburos o la industria minera, tratar de entender un poquito a qué se deben atener. Y utilizando eso como punto de partida, el sector privado siempre está en búsqueda de entender cuál es el impacto sobre ellos. El impacto que va a tener sobre nuestra democracia o sobre, digamos, alguna política social, económica, no es secundario únicamente a cómo se van a ver afectados mis intereses, cómo se va a ver afectado las ganancias de la empresa, nuestra posición en el mercado y a partir de eso, qué planeamos hacer o qué contingencias tenemos. El asunto con las encuestas de este tipo de acciones para eventos como el que tú acabas de decir de mercados, es que muchas veces hay dos tipos de mercados, hay dos tipos de inversionista, por así decirlo. El inversionista de corto plazo, que está buscando y entendiendo cuáles son las volatilidades que hay en el mercado y cómo mejor aprovechar esas volatilidades según el portafolio que tengan. Y para eso las encuestas pueden dar un margen de proyección por
por sobre lo que el resto del mercado sabe. ¿Sí? Una encuesta puede darme información que yo no puedo conseguir fácilmente y sobre la cual yo tengo que tomar una decisión. ¿Invierto o no invierto? ¿Compro bonos de EPM o no compro bonos de EPM? ¿Invierto en acciones de Ecopetrol o no invierto en acciones de Ecopetrol? ¿Qué va a pasar con el TES? Y si el TES la semana pasada valía X, el TES esta semana pues puede estar valiendo mucho menos por la situación y de condición social y orden público. Muchas encuestas, cuando miden, por ejemplo, la favorabilidad del presidente y los inversionistas las consumen, obviamente nosotros las personas ordinarias decimos, no, al presidente le está yendo bien, no, al presidente le está yendo mal. Las empresas del sector financiero están mirando cuál es la probabilidad de que haya un cambio de régimen, porque eso, si bien en Colombia nos suena muy extraño, Perú tuvo 3 presidentes el año pasado o este año. Ecuador ha tenido un montón de presidentes en los últimos años, obviamente una excepción después del periodo correísta, pero Bolivia tuvo 52 gobiernos en los últimos 30 años. Entonces no es de extrañarse que los inversionistas estén mirando constantemente señales de fortaleza o debilidad sobre las cuales deben tomar decisiones. Ahora, todo esto se vuelve mucho más difícil de entender o explicar con, como estaba diciendo Ángela, una información muy dispar en el mercado. Unas encuestas, por ejemplo, uno ve que Guarumo tiene un número para el presidente Duque, CNC tiene otro, Jan Haas arrancó hace mucho tiempo a sacar mensual encuestas y yo una encuesta de Jan Haas no veo hace por ahí un año. Pública, al menos, para decirles. Entonces, eso no significa que las encuestas no estén sucediendo, ¿sí? Porque muchas veces las empresas están pagando encuestas para consumo interno, no para consumo externo, no para entender Caracol, sino para entender algo que el mercado no le está proporcionando. ¿Qué va a pasar con el alcalde Quintero, por ejemplo, en Medellín, que fue algo que suscitó mucho interés hace poco? Pero también las encuestas miden una cosa que es el clima empresarial. Como ustedes pueden conocer, Gallup y Inbamer también hacen sondeos de cuál es su percepción de los empresarios, cuál es su percepción de los bancos, cuál es su percepción del medio ambiente. Cifras y Conceptos hizo algo muy interesante justamente hace un par de semanas sobre la actitud hacia la reforma tributaria y la cultura tributaria que hay en Colombia. Ojalá hubiera más encuestas de ese estilo de consumo público, porque mi suposición es que hay muchas de esas encuestas de tipo privado que las empresas están constantemente haciendo para entender cuál es su posición frente a sus reguladores, frente a sus comunidades, si trabajan en lugares en donde las comunidades sean un factor, o sus consumidores. Esto es claro, y esto es un uso de encuestas que hacen las empresas. ¿Qué hace Colombia Risk Analysis? ¿Y por qué estoy hablándoles yo de encuestas hoy mientras el futuro de nuestra democracia está en juego? Porque nosotros justamente utilizamos los datos de las encuestas para entender y darle a nuestros clientes nuestra opinión de qué va a suceder en el futuro, de cuáles son las implicaciones para ellos hacia el futuro. Y quiero ser muy claro en esto, porque Alejandra está acá. Nosotros no hacemos proyecciones de X o Y o Z candidato va a ganar. Pues ante todo nosotros no somos una encuestadora, pero nosotros sí hablamos de probabilidades. ¿Es más probable que esto suceda o menos probable que esto suceda? La encuesta indica que X o Y tiene mejor chance de ganar que X, Y o Z. ¿Sí? Eso es muy distinto de decir, esta encuesta predice que tal persona va a ganar. Muy distinto. Pero lo que nosotros sí hacemos, que me parece que es un ejercicio un poco nuevo en el país, y no es difícil de hacer, o sea, lo pueden hacer ustedes, pero por favor no me pongan competencia, es justamente agregar las encuestas.
agregarlas por tamaño de la muestra, por resultado de la encuesta y utilizando todas las encuestas que haya disponible. Porque de esa forma se elimina lo que Ángel estaba diciendo que es peligroso, que son los sesgos de las distintas encuestadoras. Porque en ese sentido, lo que estamos haciendo es, a mí no me importa cómo se llame la encuestadora, si son datos públicos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, yo los ingreso a mi base de datos y utilizando una fórmula de regresión por tiempo en donde le da más peso a las encuestas más recientes y menos peso a las encuestas más antiguas, y lo pesa según el tamaño de la muestra, según la fecha, el último día de campo, me va a dar un índice agregado de intención de voto. Y ese índice agregado de intención de voto básicamente no está diciendo esto va a pasar, está diciendo según todas las encuestas, esto es más o menos el indicador real de la favorabilidad o de la intención de voto hacia X, Y o Z candidato. Y las empresas quieren ver eso porque lo que están diciendo es, bueno, entonces nos vamos a preparar para X, Y o Z escenario. Y para eso, digamos, está todo el trabajo que uno hace después, que es analizar X, Y o Z escenario, qué implicaciones tiene particularmente para ellos. Y así, y así. Entonces, pues nosotros, yo creo que estamos haciendo un trabajo interesante, estamos trabajando con distintas empresas, dándoles análisis periódicos sobre lo que está sucediendo, contándoles cómo es la situación y nos apoyamos en el trabajo que hacen las encuestas. Y resalto nuevamente, nosotros no somos una encuestadora, pero nosotros sí utilizamos esos insumos para entender qué es lo que está pasando y darles a nuestros clientes instrumentos, insumos para prepararse para los distintos escenarios. Entonces, Jan, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Qué chévere estar con ustedes y estoy pues listo para contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias, Sergio. Y no sé si algunos de otros de nuestros invitados quiere reaccionar. No, entonces, sí, Alejandra, rápidamente, porque estamos un poco atrasados para que Jorge pueda tener su turno. Entonces, Alejandra, por favor. No solamente es quienes consumen la información que ustedes producen, digamos, los clientes de ustedes son especialmente el sector privado, digamos, hacen los análisis políticos para el sector privado, o también se han encontrado con que de pronto partidos políticos están interesados en conocer la información o candidatos que ustedes producen. Nosotros no trabajamos para políticos. Nosotros trabajamos exclusivamente para el sector privado, organizaciones internacionales y embajadas. Pero nosotros no asesoramos ni y lo que tiene de bueno ser el dueño del chuzo es que yo puedo decir, yo no voy a trabajar para ningún político tampoco. Yo no voy a asesorar a ningún político tampoco. Esto está grabado. Pueden algún día venirme y sacarme esto en cara, pero nosotros no vamos a trabajar para ningún partido político. Ahí puedo decir algo que sé que Jorge tiene que hablar y de pronto a muchos políticos no les va a gustar lo que va a decir Alejandra, desde el lado político, a la mayoría no les gusta conocer la realidad. Lo que te decía, a muchos les encanta los asesores o las encuestas que les dicen que van bien. A pocos les gusta conocer la realidad y muchos me dirán que me pelearán por esto, pero es la verdad. Entonces, cuando te digo, yo creo que los políticos sí tenemos como que tener la responsabilidad y la claridad de querer conocer la verdad. A pocos les gusta conocerla. Cuando están en la política les parece mejor los números o los asesores que les dicen que todo va bien. De pronto por eso estamos en la situación en la que estamos. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir que, ¿ve? ¿Qué coincidencia? Bueno, entonces vamos a terminar con Jorge. Jorge Galindo es doctor en sociología de la Universidad de Ginebra, radicado en Bogotá desde 2016, es analista de datos, trabaja para el periódico El País de España, donde publica análisis particularmente sobre encuestas, pero análisis de datos en general, pues a
hablado mucho últimamente, obviamente, de epidemiología por razones bastante obvias, pero pues sin abandonar nunca este tema de las encuestas, y es director adjunto del think tank ESAD Política Económica. Es también un habituado de los medios de comunicación ahora en Colombia, pues se lo ha visto mucho en Zona Franca, entre otros medios. Entonces, Jorge, lo que te quiero preguntar como analista de datos es esta tendencia que tiene cada vez más fuerza entre los medios de comunicación del periodismo de datos. ¿Qué es lo que cambia para el sector de las encuestas? Y para la forma en que los medios, digamos, los comunican, digo, de pronto una forma de comunicarlos menos ingenua, más compleja, más elaborada y retrabajada que de lo que pasaba antes. ¿Qué cambia eso para el sector, Jorge? Hombre, pues yo espero que sí. Al menos eso es lo que, esa es mi intención, ¿no? A ver, hay siempre una tensión, un dilema, una tensión más que un dilema, cuando uno está comunicando encuestas, ¿vale? O cuando está comunicando, pues yo no, mentiría si digo que yo no hago encuestas, o sea, yo no las ejecuto, pero yo sí he estado en el proceso de encargar encuestas con el periódico y, bueno, soy sociólogo al fin y al cabo, algo sé de eso, pero normalmente yo lo que hago es más bien un poco lo que decía Sergio, coger los datos, agregarlos, analizarlos, discriminarlos, contextualizarlos y demás. Entonces, yo espero que sí, que estemos comunicando de una manera más compleja y que hay una demanda para ello, porque si no, estoy sin trabajo. Esa tensión, a la que me refería precisamente es la que circunscribe en la que se circunscribe esta posible demanda por una mayor complejidad y la oferta también. Me explico. Al final, tú cuando estás hablando de encuestas, lo que te pide la audiencia es que aciertes. Oye, dime qué va a pasar. Dime qué va a pasar. Dime quién va a ganar, por favor. Y tú lo que le tienes que decir es, no, mira, lo que yo te puedo comunicar te voy a mapear un poco los límites de la incertidumbre, ¿vale? Que esta es una pequeña obsesión mía con todo, con los datos epidemiológicos, sí, con todo. Es como, mira, yo lo que te voy a hacer es un poco un plano de la incertidumbre que hay, sí, te la voy a reducir, espero, pero no va a desaparecer. Nos pasó, y me incluyo en ese en 2016, en la elección entre Trump y Clinton, que había no solo muchísimas encuestas, como siempre pasa en Estados Unidos, sino muchísimos modelos de pronóstico basados en encuestas. Y la inmensa mayoría daba una probabilidad muy alta de victoria de Donald Trump. La inmensa mayoría. Había una salvedad, que era el de Nate Silver, para mí el mejor modelador de encuestas del mundo entero, con el permiso de mi amigo Kiko Llaneras, del periódico. Nate decía, no, mira, aquí en 1 de cada 3 mundos gana Trump, en 2 de cada 3 mundos gana Clinton, según los datos que tenemos en las encuestas. Eso es a lo que me refiero con mapear la incertidumbre. Hace poco, en las elecciones, en la primera vuelta de Perú, yo publiqué una guía de encuestas y mi amigo también, ahora ya fuera de Zona Franca y en la silla a tiempo completo, en la silla vacía, Daniel Pacheco, me decía jactanciosamente por Twitter de como, hombre, para haber publicado este artículo con la media de encuestas de Perú, para esto mejor no publicas nada. ¿Por qué? Porque teníamos un empate entre 5 o 6 candidatos. Y yo lo que digo, no, le dije a David, digo a Daniel en público, hombre, tío, no, David. De hecho, si no tuviésemos encuestas, ni siquiera sabrías que hay un empate. Ni siquiera sabrías eso. Y si no tienes media de encuestas, además, no puedes como afinar un poco más esa dimensión de la incertidumbre. Eso es como yo me tomo mi trabajo, que es muy distinto, o espero que es distinto, a lo que solía pasar antes de la existencia de esta capa de interpretación sobre las encuestas, que era más, y sigue pasando, ¿eh? A cada medio le gusta tener su encuesta, ¿sí? Le gusta porque marca fuerza, ¿sí? Como hemos tenido la capacidad de hacer nuestra encuesta y la pone como el pronóstico. Y además, pues después algunos medios, no todos, afortunadamente no es el caso del medio en el que yo escribo ni muchísimo menos, pero en otros quizás sí, en todos los países, no solo en Colombia, sí que son palancas para acceder al poder, ¿sí? Y las encuestas se vuelven también una moneda de cambio en torno al poder. Y yo creo que el ejercicio de agregarlas interpretándolas, de agregarlas poniendo esa capa de incertidumbre, no agregarlas y ya, sino decir, mira,
Esto, con este margen de error que tenemos, es el margen medio aproximadamente, este es el pronóstico que tenemos y pensamos que esto puede ir por aquí o no por aquí, cuáles son los escenarios alternativos, que es un ejercicio que hacemos mucho en el periódico, es no solo el escenario central que nos dan las encuestas, sino qué pasaría si las encuestas salieran mal y por qué podrían estar saliendo mal. Lo que pasó, volviendo al caso de Trump y Clinton en el 16, es que hubo una infrarrepresentación de los votantes blancos en estados clave, en estados pivotales, sin estudios universitarios. Entonces, si quien dijo desde antes, oye, esto puede pasar, pues mira, ya le dio una herramienta útil a la audiencia, de una herramienta útil a las personas, ¿sí? Esto, por ejemplo, no sucedió con el plebiscito del 16 en Colombia. Ahí simplemente se tomaron las encuestas como venían. Nadie asumió que podía haber, como había, de hecho, un error en la calibración, sobre todo de los indecisos que a última hora se fueron hacia el no. Y por tanto, como no se midió y no se dibujó bien la incertidumbre, pues quedó en el imaginario popular que las encuestas fallan. Y efectivamente en ese momento fallaron. Luego en el 18, tuvimos el caso contrario. Las encuestas les fue maravillosamente en el 18. Yo en el 18 también hice el ejercicio de agregación de encuestas. De hecho, lo hice tanto en el país como en Zona Franca. En primera y en segunda vuelta las encuestas les fue muy bien en Colombia, a las casas grandes y a la media de encuestas, probablemente porque habían aprendido de algunos errores con respecto a los indecisos y demás. Y además, yo creo que era una elección fácil, ¿vale? Era una elección fácil en el sentido que tenías 3 candidatos en primera vuelta nítidamente posicionados en 3 puntos del espectro que son claramente visibles en las discusiones de Twitter, de bar, entre amigos, ¿sí? O sea, es que era muy nítida la distinción y en segunda vuelta tenía solo los 2 más polarizados de los 5 disponibles. Entonces, eso es una elección fácil. Yo no creo que la del 22 vaya a ser tan fácil, ni mucho menos, de dimensionar con las encuestas. De hecho, con lo que estamos viendo esta semana, creo que va a ser realmente mucho más difícil, ¿vale? Entonces, vamos a tener que volver a hacer esa labor de interfaz intermedia, ¿sí?, entre las encuestas y el usuario final, la audiencia, la ciudadanía de las mismas, de interpretación, contextualización y agregación con sentido, ¿vale? Para hacer ese mapa de incertidumbre. Eso es al menos lo que hacia donde yo me estoy dirigiendo, y no solo yo, Sergio también, sin duda alguna, con el trabajo que hace Colombia Risk Analysis en la agregación de la media de aprobación presidencial, hace un trabajo contextual muy importante. No es tanto la media como todo lo que hay alrededor de la media, ¿sí? Las 2 medias que ponen, cómo lo explican, todo el contexto que dan. Eso es lo guay, eso es lo interesante y eso es lo útil, ¿vale? Yo creo que vamos a ver, afortunadamente, si Sergio nos va a salir competencia, os va a salir competencia y vamos a ver a más gente haciendo esto. Espero, de aquí al 22. Para esto, yo creo que es necesario partir de 3 principios de exigencia tanto para las encuestadoras como para la regulación que hay en torno a ellas, ¿vale? Los 3 principios para mí claves son transparencia, pluralidad y acceso. Transparencia. Efectivamente, como estaba comentando Alejandra, aquí la labor de due diligence, se diría en inglés, de debida diligencia con las encuestadoras, podría ir más allá. Y sin embargo, en lugar de eso, nos estamos quedando en requisitos que, la verdad, son un poco absurdos, como el margen de error. ¿Por qué digo que son absurdos? Porque el margen de error ni siquiera hay uno solo. Depende de si es el margen de error teniendo en cuenta el método o no teniendo en cuenta el método. En México, que es otro país del que hablo bastante, hay un debate gigantesco ahora mismo sobre si las encuestas por teléfono favorecen a Andrés Manuel López Obrador porque hay un sesgo en la muestra, si habría que reponderar las muestras, lo cual daría un error distinto para la encuesta, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el dato del error y ya está. Pero no. Ese dato del error se puede variar dependiendo de cómo responderes y cuál sea tu marco muestral, tu universo de referencia. Ahora tenemos uno nuevo porque tenemos un censo nuevo del DANE, que además se produjo en pandemia, con lo cual tiene otros problemas. En fin, regular atado a este tipo de cuestiones que se pueden esquivar fácilmente, que son súper movibles, en lugar de exigir transparencia, me parece mala idea. Me parece mucha mejor idea ir por la vertiente de la transparencia. Pluralidad. Esta es otra obsesión mía, es a más encuestas haya mejor. Mira, a más encuestas, a más sondeos haya, más bajemos las barreras de entrada, mejor.
¿Por qué? Porque el poder de cada encuesta será menor. Y el trabajo de interpretarlas, de filtrarlas, de ser críticos, será mucho más. O sea, sí, lo que estoy diciendo me conviene. Claro, obviamente me conviene, pero es que yo creo que el trabajo que estamos haciendo, los que estamos interpretando las encuestas, desde un punto de vista más técnico, más de datos como yo, pero por ejemplo la silla vacía también lo hace desde un punto de vista más de contexto político, es súper importante, ¿vale? Y eso es más fácil, es más arduo, no es más fácil, es más rico y más útil si tenemos más encuestas, más encuestadoras. Y acceso. Aquí hay un trabajo por nuestra parte, por parte de quienes trabajamos en los medios, en los think tanks, de poner ese dato ahí fuera. Colombia Risk Analysis, de hecho, hace una labor excepcional en poner datos allá afuera, en ponerlos accesibles y demás, no tan habitual en las empresas de riesgo político y muy de agradecer desde un punto de vista de información del debate público. Y a eso, dentro del marco de acceso, yo tengo una discrepancia constante con Jan, que es que yo, a diferencia de tanto de Jan como de las dos panelistas que nos acompañan, yo creo que la veda electoral no es una buena idea. No me gusta la veda, el periodo de prohibición de encuestas. No me gusta aquí, no me gusta en España, donde también hay, no me gusta en Ecuador, donde es larguísima. Mira, en Perú, por ejemplo, acabó en segunda vuelta Pedro Castillo. Pedro Castillo estaba subiendo en las encuestas antes de que se iniciase la veda electoral. A mí las encuestas que me filtraban por WhatsApp, que me las filtraban, porque nos las filtran, por lo que dice Ángela, porque hay interés, por lo que sea, a mí se me llena WhatsApp de encuestas, por Dios, cada vez que estamos en un periodo de veda de España, de Ecuador, de Perú o de Colombia, se me llena, ¿sí? Entonces yo, como tengo una posición privilegiada, que es que escribo para un medio, trabajo en un think tank, tengo acceso a esas encuestas. El político que está haciendo todavía campaña tiene acceso a las encuestas. ¿Quién no tiene acceso a las encuestas? La ciudadanía. No me gusta. Lo siento, pero no me gusta. Porque el argumento de limpieza y no vicio, ¿sí? También se puede hacer desde se le puede dar la vuelta, que es lo que yo estoy intentando hacer, que es decir, bueno, claro, pero entonces, si quien está alimentando todavía de información al votante, que son los medios de comunicación, que somos los que trabajamos en medios, que son los políticos, sí tienen acceso a encuestas, pero el votante final no tiene acceso a encuestas, entonces, ¿realmente estamos manteniendo este elector prístino que tiene un espacio mental para pensar que en realidad no existe? O sea, en realidad para mí no existe, porque siguen teniendo ruido en las redes y demás. Yo sé, Jan, que esto es algo que estoy llevando a un punto más inicial, una discusión que tú y yo tenemos más avanzada, pero igual quería como dejar claro a qué me refiero con acceso y termino aquí y me voy a encender la luz del cuarto en el que estoy porque esto no es una transmisión de gamers en Twitch. Listo, sí, parecía Blair Witch. Bueno, gracias, Jorge. Lamentablemente Sergio tuvo que dejarnos ahí porque tenía otro compromiso ahorita. Yo no sé, Ángela, Alejandra, si quieren reaccionar a la exposición Sí. de Jorge. Yo estaría de acuerdo con Jorge en que no haya veda si podemos asegurar la transparencia, porque es lo que te dije. Encuestas sesgadas unos días antes de las elecciones, pues sí pueden manipular mucho. Si pudiéramos asegurar la transparencia, que es lo que quisiéramos todos, pero es difícil y hemos visto en las últimas elecciones, por lo menos en Colombia, que son las que he seguido, por lo menos en la de la alcaldía de Bogotá, vi que no hubo una que estuvo bastante sesgada para un resultado. Entonces, esa sí quisiera que hubiera veda. Sí, si pudiéramos asegurar transparencia, estoy de acuerdo contigo, que las publiquen hasta el último día, pero es que ese es el problema precisamente, que no tenemos la transparencia en las encuestas y sí ayudan a manipular mucho. Entonces, si logramos, ahí sería una pregunta más para Jorge, ¿cómo logramos esa transparencia? Ok, recojo el guante y lo hago poniendo además un ejemplo de España. En España hay un medio en Cataluña que se llama El Periódico de Cataluña, ¿vale? Es un medio bastante importante, bastante respetado dentro de Cataluña, con mucho alcance, y tiene una sucursal que es el Periòdic d'Andorra, el periódico de Andorra en catalán, ¿vale? Que se publica en Andorra. Claro, como la norma prohíbe publicación de encuestas en Cataluña o en el resto de España, pero no lo prohíbe en Andorra, lo que pasa es que el periódico de Andorra
comisiona las encuestas porque se pueden hacer, ¿sí? Igualmente, igual que en Colombia, como estabais diciendo, se pueden hacer, no es que no se puedan hacer, sino que no se pueden publicar, las publica el periódico de Andorra en una IP andorrana y el periódico de Cataluña lo que dice es, hace una noticia así como medio rara diciendo, hay una nueva encuesta en el periódico de Andorra y pone el enlace, o a veces ni lo pone y ya está, ¿vale? Esto en Colombia pasa en versión WhatsApp, yo he recibido un montón de encuestas falsas, un montón, y estoy seguro de que todas las personas aquí presentes también, que para los que estamos aquí presentes y las que estamos aquí presentes es fácil detectar que son falsas, ¿sí? O que son como raritas. Yo he visto publicado en Facebook de medios regionales, locales, que solo viven, y esto Alejandra también lo he visto muy claramente, que solo viven y mueren en las elecciones, de repente, ¡pah!, en Facebook, una encuesta, sí, y desaparece, y cosas así, ¿vale? Entonces, se genera un mercado negro, ¿vale? O sea, mi punto al final es que se genera un mercado negro igualmente de encuestas al que cierta parte de la población tiene acceso y como los que están moviéndolas lo saben, las ponen a mover en ciertos segmentos y en ciertos sectores. Yo no creo que esto tenga una mega super influencia, ¿vale? Pero el mercado negro sigue ahí. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener claro cuál es el contrafáctico, o sea, cuál es la situación actual, ¿vale? Que no es que simplemente estamos en una situación en la cual las podemos acallar por completo, no es así. Y por tanto tenemos la exigencia de producir una situación mejor con transparencia. La exigencia la tenemos igualmente porque es el ideal al que debemos aspirar. ¿Cómo llegar a él? Bueno, pues aquí yo creo que, uno, centrando la regulación en transparencia, ¿vale? Dos, y esto Alejandra obviamente sabe infinito más que yo, implementándola, no solo poniéndolo sobre el papel, sino asegurando que quien tiene que implementarla tenga los incentivos adecuados, ¿vale? Para implementarla, que el Consejo Nacional Electoral, que que todo el aparataje que existe tenga los incentivos para implementarla y las herramientas para poder implementar la exigencia de transparencia. Y tres, y aquí yo me llevo mi responsabilidad, nosotros, desde la opinión pública, los que participamos en el debate público, tenemos que hacer ese ejercicio de traducción de la incertidumbre, ¿vale? Porque si a mí me dicen, claro, encuesta realizada en 20 cabeceras municipales, para la elección nacional, 20 cabeceras municipales, no, solo en las 5 principales cabeceras municipales, ¿vale? Con una muestra de 3.000 personas en cada una. Es una salvajada. Pero que es una salvajada lo sabemos, de nuevo, las personas que trabajamos y vemos habitualmente encuestas. Entonces, yo si me veo eso y no sé que esa encuesta ahora tiene la plata para hacer eso, me empiezo a preguntar quién ha pagado esto, por qué, cómo se ha activado y demás. Ese trabajo es nuestro y lo hace particularmente bien la silla, de hecho, insisto. También por una cuestión de desconfianza hacia las encuestas, una sana desconfianza que viene del plebiscito del 16, que es excesiva comparada con mi fe en las encuestas, lo admito, estamos en posiciones distintas, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio de due diligence, de debida diligencia, la gente que estamos en los medios. No me voy a librar de esa responsabilidad porque no sería justo. La regulación tiene que permitir que la información esté ahí fuera, pero la interpretación de esa información es cosa nuestra. Listo. Alejandra, ¿querías también una pregunta? Sí, sobre todo una sugerencia. Borra todo, volvamos a iniciar, pongámosle el título debe haber o no veda electoral y lo tendríamos igual de interesante porque tocaríamos todos estos temas, pero desde ahí. Entonces, volvemos a empezar. Hola, mucho gusto. No, este llevaba para largo. No te preocupes. No, está interesantísimo y ya creo que con Ángela, Jorge, agradeceríamos un café en tu casa, en el centro, en la universidad, porque creo que es un tema muy apasionante, porque de lo que estamos hablando precisamente y sobre lo que señala Jorge, son las distorsiones que puede generar la presentación de encuestas antes de las elecciones y cuál es el periodo prudente. Jorge, tú señalas que no debe haber un periodo. Podemos estar, digamos, en principio vamos a señalar, estamos de acuerdo, porque tú y yo creemos en la libertad de información, en el libre acceso de los ciudadanos a la información que circula para poder tomar además decisiones objetivas. Y las encuestas ayudan a eso, digamos. Pongamos eso como marco y estamos de acuerdo. Solo que en cada uno de los países de América Latina hay diferentes procesos que te distorsionan las elecciones.
Cuando nosotros estamos viendo las encuestas, y aquí este es mi argumento, digamos, pero creo que es muy interesante conversarlo, es cuando tú estás mirando lo de México, México tiene una regulación parecida a la colombiana. Si tú ves el código electoral que está en revisión en la Corte, te suicidas, te ríes y mi hija Alejandra, es una locura. Si a mí me pasa eso, yo creo que es una locura. Yo creo que se excedieron, pero se excedieron y mira quiénes se excedieron y me regreso al tema principal. Se excedieron los congresistas. Eso ni siquiera estaba en el código, ya no sabían qué más poner porque no confían en las encuestas o en las firmas encuestadoras porque ellos mismos saben lo que sabe Ángela que lo vivió. Y es que, lamentablemente, el resultado de una encuesta por una firma con determinado marco muestral, que no es ilegal, porque yo le puedo decir, ¿sabe qué? Tómelo, estrato 4, 5 y 6, en Bogotá, Medellín, Barranquilla y en este tal, usted la presenta, yo no engañé a nadie, pongo la ficha técnica, lo que pasa es que yo no entiendo lo que estoy leyendo. Y me la universalizas. Entonces, digamos, esa la pusieron los congresistas. Primer punto que ya no vamos a alcanzar a discutirlo. Pero lo que yo te quería decir es que entre las distorsiones que nosotros tenemos, a diferencia, por ejemplo, también de México, es el tema de la financiación de las campañas. La decisión no es solo y exclusivamente frente a si unos ciudadanos van a terminar votando más o menos por determinado candidato. Es que la última semana, los últimos 15 días, y mira que aquí muy pocos en presidenciales por lo menos te presentan el viernes antes de elecciones los resultados. Normalmente se viene miércoles y todo el mundo las filtra. Me las pasan a mí también. Es decir, ellos las filtran, pero resulta que tú y yo no hacemos nada con esa información. Al que se la filtran, que es el señor de la chequera, que también se la filtran, ese señor inmediatamente coge la chequera y él sí hace algo con esa información, que muchas veces no tiene que ver con la identidad ideológica. Tiene que ver con la apuesta que estás haciendo, porque lamentablemente ahí hay también un intercambio, cuando se habla de mercado, sobre todo, Sergio, de servicios públicos, entendidos como políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son esas distorsiones que puede generar en nuestra sociedad, teniendo en cuenta que tenemos un Consejo Nacional Electoral que no tiene la capacidad, pero además lo que yo creo que dice en el Código Electoral es excesivo, ¿no? Digo, está diciendo una cosa absurda, es que otro día podemos conversar de eso, de que tiene que revisar todas las encuestas, digamos, tiene toda la parte técnica de las encuestas, eso no lo hace en ningún país del mundo, y eso no se va a hacer en Colombia. Digamos, termina siendo más negocio ser auditor que empresa encuestadora, la verdad. Entonces, tienes distorsiones financieras, tienes distorsiones en términos de la competencia electoral debido a la falta de cultura democrática que hay en la forma en cómo se solicitan encuestas y no hay los medios de comunicación vuelven la encuesta su principal noticia, que para mí esa es una de las distorsiones más grandes. Mira que muchas veces, la mayor parte del tiempo, el titular no es ganó Jorge va adelante, es la gran encuesta de Jean Basset, de la empresa Basset, encuestadores, y la encuesta Basset y la encuestadora, y es la mejor, y eso te genera unas distorsiones impresionantes, porque tú estás jugando con dos grandes grupos económicos, que son los que en últimas tienen la capacidad de mover esas encuestas. Las de elecciones locales que están por aquí tocando, no voy a hablar de ellas porque tienen toda la razón, hay unos sondeos que salen, y el tema de sondeos es otro negocio, tienen un impacto local y muchas veces lo que pasa es que no son las empresas, digamos, serias encuestadoras, pero que han mantenido registros y se reactivan esos registros cada 3 años que lo renuevan para la elección local para poder hacer encuestas a la medida. Digamos, ¿qué es lo que necesita el candidato? Yo le hago una encuesta porque de eso vivo cada 3 años, como cuando llega la recolección de café. Ahora me tocó café, pero mañana me toca piña. Es eso, solamente hay que extenderme. Listo, gracias. Jorge, ¿una reacción? ¿El café? Tengo una reacción un poco... ¿O lo guardamos para el café? Tengo una reacción un poco tangencial. No sé si ponerla sobre la mesa o no. A ver, claro, es que yo entiendo que las restricciones institucionales y de estructura de la competición más o menos pluralistas son distintas en cada país, pero en teoría a lo que deberíamos
o sea, deberíamos marcarnos, desde un punto de vista de democracia pluralista, ¿sí? Deberíamos al menos encaminarnos a que las regulaciones que pongamos sobre la mesa y las herramientas y lo que hagamos cada uno y cada una desde nuestro rol, en mi caso desde participación en el debate público, vayan a un ideal que, al menos para mí, y siento ponerme tan abstracto, es uno en el cual la cantidad de voces que haya sea lo suficientemente pareja y lo suficientemente nítida al mismo tiempo como para que cualquiera pueda presentarse ante ellas, ver lo que hay y escoger y entender además y poder detectar cuáles son aquellas que tienen una intencionalidad, una motivación y definir cuál es, ¿vale? Ese es el ideal al que debemos ir. Desde ese punto de vista, quizás una estructura de elecciones que se vuelca toda a un solo día no es la mejor idea. ¿Vale? Y yo sé que aquí estoy abriendo un melón muchísimo más grande y aquí estoy utilizando las excusas para hablar de cuál es la regulación, como decía, sí, de hecho Alejandra estaba hablando del Código Electoral, la regulación que tenemos. Yo creo, y aquí también hay que ver las restricciones operativas directamente que existen en cada sitio, pero yo creo que movernos o empezar a pensar en elecciones que duran más de un día, ¿sí? O donde el proceso de votación está más abierto hacia más de un día, quizás al principio solo está por correo, sí, para facilitar, sí, como pasa de hecho en ciertos estados de Estados Unidos, me parece que es algo que deberíamos debatir. ¿Por qué? Porque eso reduce la influencia no solo de las encuestas, ¿sí? Sino de cualquier mecanismo que quiera centrarse en un solo día, que es en el que está focalizado toda la atención y todo el ejercicio del voto. Es una sugerencia, yo sé que estoy aquí abriendo un melón gigantesco, pero es más bien un ejemplo, si es como listo, de acuerdo, point taken, o sea, cojo el punto de Alejandra, no tengo una respuesta clara, o sea, no tengo una respuesta, una contrarrespuesta, una contraargumentación. Lo que sí puedo decir es, bueno, como bien ha empezado diciendo Alejandra, tenemos un objetivo común, ¿vale? Entonces, tenemos un objetivo común que se define por democracia pluralista, voces parejas, libertad de acceso a la información de calidad y demás. Estructuremos el proceso democrático, todo él, de manera que nos encaminemos ahí. No necesariamente nos quedemos en las restricciones institucionales que existen en cada sitio. Por supuesto, estructurémoslo teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar. Desde ese punto de vista, puedo entender, aunque seguiré sin compartirlo porque los beneficios me parecen mayores a los costes, que en Colombia sea más difícil abrir veda electoral totalmente hasta el día antes de la votación, ¿vale? Puedo entender que las implicaciones que tiene eso, yo entiendo, las implicaciones que tiene eso en Colombia son distintas a las que tiene, de hecho son distintas a las que tiene en México, solo por el hecho de que en México el universo encuestador es más plural y la calidad es más desigual, ¿vale? Porque hay encuestadoras en México de tela, pero hay un universo encuestador, no, y y sobre todo es más estable. Es más fácil trazarlas hacia atrás, es más fácil evaluar los sesgos de cada encuestadora y poner sobre la mesa, oiga, mire, que no es que yo me invente que esta encuestadora tiene un sesgo a favor de Andrés Manuel o a favor de Morena, es que en las 3 últimas elecciones o en las 4 últimas elecciones, la sobrerepresentación de Morena en esta encuestadora ha sido de tanto. Eso es más fácil hacerlo cuando el ecosistema encuestador es más estable. Y cuando el ecosistema para la regulación de los modelos estadísticos tipo el que hizo cifras y conceptos en 2018, si están regulados o no. Entonces, si nos puedes dar una respuesta súper puntual y quizás tal vez para Jorge, una última sobre el tema de dónde se hacen las mejores encuestas, cuáles son los estados que hacen las mejores encuestas. Una respuesta muy rápida para ambos, por favor, para concluir. La respuesta rápida es que no están regulados, pero creo que a César Caballero el costo, digamos, el costo real fue un costo reputacional, el que le costó recuperarse además, pero no están regulados.
Y acuérdense que la metodología se puede entregar después de publicada la encuesta, y lo de no era una encuesta, era sobre todo un estudio. Entonces digamos que era un híbrido muy extraño lo que él estaba presentando, porque era a partir del análisis de las familias políticas regionales, que se conoce muy bien ya. Entonces no entra la regulación de encuesta, sí señalaba cuáles podían ser los ganadores, pero es a partir de estudios de casas políticas. Entonces ese híbrido tan extraño no existía. Bueno, y esperamos poder invitar a César en uno de los otros conversatorios del ciclo. Y Jorge, sobre el país que hace las mejores encuestas. Estados Unidos. Sí, claro. O sea, tienes un mercado de demanda brutal. Brutal. Es verdad que uno puede pensar, uy, es un duopolio por el lado, un duopsonio, perdón, porque esto no existe, pero bueno. O sea, hay solo dos demandantes muy fuertes que son demócratas y republicanos. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque tienes las primarias. O sea, claro, esto utilizar encuestas para elegir candidaturas, con la experiencia que está comentando Ángela, que su experiencia me parece, o sea, a mí desde que llegué a Colombia es un poco un mindfuck, si me permites la expresión malsonante en inglés, porque es como, ok, o sea, es bastante loco. En Estados Unidos eso no se hace, pero sí se encuesta muchísimo para las elecciones primarias. Muchísimo, sobre todo en distritos que están cantados para un lado, cantados para demócrata o cantados para republicano. Por ejemplo, el distrito en el que ganó Alexandria Ocasio-Cortez es un distrito cantado demócrata. Lo que hizo Ocasio-Cortez fue ganarle a un candidato del establishment demócrata, históricamente, no este señor, ¿vale? No necesariamente este señor, pero históricamente en una zona súper corrupta de señores blancos irlandeses tipo Gangs of New York, donde llegó esta candidata latina y pues se los llevó por delante. Y bueno, en ese contexto, claro, la demanda de encuestas del equipo de Ocasio-Cortez y la de su rival, pues era totalmente distinto. Entonces, claro, tienes un ecosistema de demandas súper variado, lo cual genera una oferta también muy variada. Hay casas de encuestas que se especializan en candidatos progressive, o sea, lo que aquí llamaríamos, bueno, sí, progresistas. Lo que pasa es que aquí la palabra progresista se está asociando con un movimiento político con una cabeza visible y no es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso soy un poco reticente a usarla. Pero bueno, digamos que hay, por ejemplo, David Shore, que es un encuestador maravilloso técnicamente, bastante de izquierdas, de hecho autoproclamado socialista, pero técnicamente es muy bueno. Hay un podcast hace poco de Ezra Klein con una encuestadora republicana también maravillosa, que sobre The Mind of the Republican, cómo hablan con ella sobre qué es lo que tú estás viendo en las encuestas de los votantes republicanos y demás, pero ella es del lado republicano más, no más moderado necesariamente, pero sí más mainstream, que es muy distinto del lado más trumpista, que tiene unos señores como los de Trafalgar que salieron diciendo y la fastidiaron que Trump iba a ganar en 2020, pero tienes un ecosistema súper plural. Y además hay mucho dinero porque es un país muy rico y ya está. Entonces, tienes dinero, tienes las mejores universidades en ciencia social cuantitativa del mundo, que esto también es importante. Yo tengo amigos, un buen amigo mío ha trabajado bastante el mundo de las encuestas allí, todavía trabaja y lo conozco bien y demás. Tienes la mano de obra, quiero decir, tienes la demanda, tienes la oferta. La verdad, no hay ningún país que sea... además tienes una elección general, la elección presidencial que diga que es por estados. O sea, para saber quién va a ganar, tienes que hacer encuestas en 50 sitios distintos. En España también, por cierto, tenemos un sistema parlamentario con 51 circunscripciones, pero en España no hay ese dinero, no hay esa calidad en la oferta y no hay esa cantidad de demanda, los partidos son mucho más, sí, lo controlan mucho más todo, entonces realmente no hay nada como Estados Unidos. Bueno, listo. Muchas gracias a los tres y a Sergio, entonces, que nos dejó. Yo creo que esta conversación, pues, finalmente fue muy amena y muy interesante, con poca asistencia, pero pues una asistencia interesada. Entonces, muchísimas gracias. Pues esperamos seguir con este ciclo, con debates del mismo calado, de la misma calidad y de lo que escuchamos esta noche. Gracias a todos y pues espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan.
Jorge, Muchas un placer, Ángela, también un gran abrazo. gracias y creo que fue una buena asistencia para el día que estamos Para el viviendo. contexto. De Para acuerdo. el contexto, claramente. Gracias a todos. Buenas Estén muy noches. bien. Hasta luego. Chao.